muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral de cada semana, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores oyentes y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. En el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hemos diseñado el mensaje de esta semana para usted titulado Testimonios, basado en dos pasajes del Nuevo Testamento precisamente con la misma palabra en común, testimonio, pero con diferente enfoque de enseñanza. El primer pasaje de reflexión que veremos hoy es Romanos capítulo 10, versículo 2, donde Pablo dice: Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Y el segundo pasaje que veremos hoy es Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, donde Pablo dice: Ustedes han creído el testimonio que les he dado. Tal como es nuestra costumbre, analizaremos el mensaje de hoy en varias partes para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis y comentario del primer pasaje de hoy. El pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 2, se lo vamos a leer de forma parafraseada para que usted lo entienda mejor y quedaría más o menos así. Yo, Pablo, tengo evidencias de que hay personas que tienen un profundo deseo de agradar a Dios, que le sirven apasionadamente buscando hacer su voluntad, pero lo hacen erradamente porque no lo hacen según el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Tal como hemos descrito en el parafraseado de Romanos capítulo 10, versículo 2, la frase bíblica tener celo de Dios se refiere a tener un fervoroso y apasionado compromiso con Dios. Se refiere también a trabajar intensamente creyendo que uno sirve a Dios. El celo de Dios, que habla aquí Pablo, es un deseo acompañado de acciones intensas, sacrificiales, abnegadas, bien intencionadas, entregándose cada día, dando la vida por servir y agradar a Dios, tratando de hacer su voluntad y proclamar su gloria al mundo con todas las fuerzas, según nos habían enseñado nuestros líderes. Eso es tener celo de Dios. Pero... todo eso era inútil por estar haciéndolo erradamente, dice Pablo. Se puede ser celoso de Dios, pero errado, estimado oyente. Y ahí está el problema que dice Pablo en este versículo y nosotros queremos abordar y llamar su atención hoy. Qué tristeza es leer este pasaje de Pablo, estimado oyente. Qué dolor da recordar nuestros viejos tiempos, donde dimos todo, volcamos toda nuestra energía, nuestra juventud, engañados en la religión, creyendo que con eso agradábamos a Dios y que teníamos un verdadero celo de Dios. Pero todo era lo contrario. Qué frustración fue el día que descubrimos que habíamos desperdiciado una gran parte de la vida para nada, repitiendo una religión vacía, haciendo cosas no para Dios, sino más bien para los líderes o para salvar nuestra alma, descubriendo que al contrario, estábamos ofendiendo a Dios. Qué dolor fue descubrir eso, estimado oyente. Descubrir que teníamos un celo de Dios errado, no según el verdadero conocimiento de Dios. Qué angustia en el alma hubo en esos días. Y también qué rabia por saber que habíamos desperdiciado años y energías por culpa de unos líderes engañados y engañando a los jóvenes y a las personas, enseñándonos un celo de Dios falso. Por eso hoy y ahora en este canal estamos aquí, estimado oyente, compartiendo nuestro testimonio como lo hizo Pablo, tomando de la Escritura este pasaje para llegar a tiempo a su vida y que usted no desperdicie su vida en un celo de Dios errado, religioso y en una iglesia falsa como lo hizo Pablo y como lo hizo un día este servidor que les habla. Estamos aquí llamándole a usted a la reflexión con nuestro testimonio, porque estoy seguro que la audiencia
hay alguien escuchándonos, por no decir la mayoría de la audiencia, que está exactamente igual que un día estaba este servidor que les habla, trabajando con celo, con intensidad, con total entrega, pero a una causa errada, en una iglesia falsa y con un celo de Dios que no era de Dios. Qué dolor fue descubrir aquella realidad, estimado oyente, la realidad de que uno estaba equivocado. Mi alma se negaba a admitir que uno tenía un celo errado, pero la razón me decía que aquello nuevo que estaba descubriendo era la verdad. Aquella lucha que tuvimos en aquellos días entre quedarnos en el error o salir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios fue una lucha terrible. Pero en nuestro libre albedrío decidimos dejar de practicar el celo de Dios falso por el verdadero celo de Dios. Aquellos días fueron duros, pero luego del dolor, luego de un tiempo de reflexión, luego de razonar, luego de hacer de bereano, luego de aquellos días duros sin dormir, de ver la verdad, por fin vino el gozo, la paz, la libertad, el perdón de los pecados, la nueva vida y sobre todo, llegó el correcto celo de Dios. Es decir, por fin sabíamos servir al Señor según el verdadero conocimiento bíblico, haciendo ahora las cosas correctamente en la voluntad de Dios y tal como Dios manda en su palabra a partir de la verdadera conversión por medio del Evangelio, que es el que da el perdón del falso celo de Dios y es lo que nos pone en el verdadero celo de Dios. Y ahora estamos aquí, estimado oyente, para darle a usted testimonio de nuestro testimonio, de haber sido parte de ese pasaje que nos dice Pablo hoy. Incluso Pablo mismo vivió este pasaje. Él también tenía un celo de Dios errado, fervoroso, intenso, religioso, pero errado en su religión errada. Su celo por Dios era a tal punto de matar. Así que fíjese lo que hace la religión, fíjese lo destructiva que es la religión, fíjese el lavado de cerebro que hacen las iglesias, lo destructivas que son, a tal punto que son capaces de hacer que hagamos cosas terribles, creyendo que con eso agradamos a Dios. De la misma manera, estimado oyente, así son las iglesias de hoy. Todas tienen celo de Dios, pero no según el verdadero conocimiento. Por ejemplo, la moderna iglesia emergente, el movimiento misionero mundial, los calvinistas reformados, los anglicanos, los católicos romanos, los unicitarios, todas las iglesias pentecostales o carismáticas, la iglesia de la luz, la iglesia universal, la secta del G12, la secta de Witness Lee o el llamado oráculo de Dios, la iglesia de la teoterapia, la religión de la santería, los pare de sufrir y solo Jesús, los adventistas, los presbiterianos, los de las iglesias de sanidades, prosperidad y milagros, todas las iglesias que tienen apóstoles, todas las iglesias que tienen pastoras o mujeres líderes, los arminianos, los pelagianos, los luteranos, las asambleas de Dios, los bautistas liberales, los divorcistas, la secta Creciendo en Gracia, la secta de la cienciología, la secta del camino antiguo, la iglesia del avivamiento, la iglesia del millón de almas, la iglesia casa de Dios, la iglesia casa de oración, la iglesia cuadrangular, la iglesia que cree que Dios es mujer y que Dios es madre, la iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, los masones, los mormones, los mesiánicos, el judaísmo, los metodistas, la iglesia Casa sobre la Roca, la iglesia en su presencia, la iglesia de Dios ministerial, la iglesia de la luz del mundo, el ejército de salvación, todos los que siguen a enlace, los mal llamados testigos de Jehová, la iglesia de la unificación y un largo etcétera. Todas estas sectas, iglesias y religiones tienen un celo de Dios errado. No es un celo según el verdadero conocimiento, como dice Pablo. Por lo tanto, todas las personas que forman parte de estas iglesias que hemos enumerado, les espera el celo de Dios,
la ira de Dios y la justicia de Dios que caerá sobre ellos y los enviará a la condenación eterna por haber tenido un celo de Dios falso. Entonces, al decir esto, estamos seguros, como siempre pasa, que saldrán algunos por ahí diciendo: «Pastor, solo usted cree que tiene la verdad». Bueno, a esos bravucones les tapamos la boca diciéndoles que, afortunadamente, no somos los únicos que tenemos toda la verdad, sino que, como siempre pasó en todas las generaciones, siempre hubo y hay un remanente fiel y pequeño de gente que tiene toda la verdad, un grupo con el verdadero celo de Dios, que son muy pocos, por cierto, pero no somos los únicos, afortunadamente. Recuerde que en su momento a nosotros también alguien en su día nos ha compartido este verdadero celo de Dios. Personas que en su día también habían recibido la verdad de otros, y así siglo tras siglo, llegando hasta Pablo a lo largo de las generaciones. La verdad es como la llama de una antorcha que se pasa una a otra. Lo hemos dicho en su día en el canal. Es un milagro que Dios haya mantenido su grupo remanente en la tierra. A ese grupo pertenecemos nosotros, estimado oyente, a la iglesia primitiva del día de hoy, al grupo del verdadero celo de Dios. Como siempre decimos, la verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. Alguien tiene que tener toda la verdad. Por lo tanto, con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, es ciertamente imposible no encontrar la verdad y la iglesia verdadera. Jesús fundó la iglesia verdadera, que es la difusora de la verdad. Y entre tanto Jesús no viene a buscar a su iglesia, la iglesia está en la tierra como la difusora de la verdad. Por lo tanto, la verdad y la iglesia verdadera con el verdadero celo de Dios tiene que estar necesariamente en algún lugar del planeta. Es pura lógica, estimado oyente. Tristemente, todas esas iglesias que hemos nombrado antes tienen celo de Dios errado. No hay ni una sola iglesia buena. Alguien tiene que decir esto, estimado oyente. El celo errado de estas iglesias está manifestado en sus acciones, en sus líderes y en sus doctrinas, y están llevando gente a la condenación eterna. Para empezar, todas tienen el pecado de tener un templo. Para seguir, todas esas iglesias tienen un evangelio falso. Y para terminar, todas estas iglesias que hemos nombrado antes, sin excepción, defienden el divorcio y permiten el recasamiento del divorciado. Por lo tanto, su celo de Dios es pecado. ¿Cómo pueden tener verdadero celo de Dios iglesias que defienden el divorcio? Por otro lado, si analizamos los orígenes de cada iglesia que hemos nombrado antes y la doctrina que cada una de estas iglesias enseña, veremos que tienen celo de Dios, pero no según el verdadero conocimiento de Dios, como decía Pablo. ¿Y cómo podemos saber entonces, pastor, cuáles son todas las doctrinas correctas y cómo puedo filtrar a mi iglesia y a mi pastor para saber si tiene un verdadero celo de Dios? ¿Cómo? Bueno, sencillo, estimado oyente. En primer lugar, si quiere, escríbanos al Ministerio Tinajas para que le enviemos gratuitamente la declaración de fe bíblica con la cual pueda usted filtrar a su iglesia y a su pastor. En segundo lugar, puede escribirnos preguntándonos por alguna doctrina concreta que usted tenga dudas en su iglesia. Y en tercer lugar, repase el canal y compare nuestras enseñanzas con las enseñanzas de su iglesia. Todas esas iglesias que hemos nombrado antes, y que usted seguro que pertenece a alguna de ellas, tienen celo de Dios y por Dios, pero no según el verdadero conocimiento de Dios, como decía Pablo. Todas las iglesias mencionadas antes están metidas dentro de Romanos capítulo 10, versículo 2. Se lo repito. Todas las iglesias mencionadas antes están metidas dentro de Romanos capítulo 10, versículo 2. O sea, que todo lo que hacen no vale de nada. Es más, no solo no vale de nada, sino que es pecado lo que hacen por estar haciendo lo errado y creyendo doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Márchese de ahí, estimado oyente, para no hacerse cómplice de un celo de Dios errado y pecaminoso.
Qué triste es ver, estimado oyente, tantos pastores, sacerdotes, rabinos y líderes fervorosos, trabajadores, luchadores, abnegados, bien intencionados, pero ver que lo que están haciendo está mal. Qué triste y desgarrador es esto, estimado oyente. Ver miles de iglesias con miles de pastores y millones de miembros con falso celo de Dios, es decir, cantando, ayunando, diezmando, haciendo vigilias, perdiendo descanso, sirviendo horas y horas en la iglesia, dando comida, dando dinero, evangelizando erradamente, repitiendo culto tras culto, misa tras misa y mil cosas más, por una iglesia que es falsa, con celo de Dios falso. ¡Qué triste es, estimado oyente! Márchese de ahí como yo un día marché. Oiga hoy la voz de Dios que le está hablando por medio nuestro. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Salgan de en medio de ellos y apártense de ahí, dice el Señor. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 dice: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados ni reciban sus castigos. No estamos manipulando el texto, estimado oyente, lo estamos aplicando a usted. Sabemos que cuando hablamos así, con celo, la gente lo toma como que somos arrogantes, soberbios, como que somos los únicos que tenemos la verdad. Así pensaba yo en su día de aquellos hombres que me enseñaron la verdad. Pero ya lo dijimos antes, no somos los únicos, ni tampoco somos arrogantes, sino que somos radicales y sencillos. Somos el remanente que tiene el verdadero celo de Dios en la tierra. Así como en su día el Señor Jesús denunció y confrontó a cada grupo religioso falso de su tiempo, que tenían un celo de Dios equivocado, como los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos. De la misma manera también nosotros hemos hecho lo mismo con los muchos grupos religiosos que proliferan actualmente y que enseñan un celo de Dios que no es según el verdadero conocimiento bíblico. A todas estas iglesias, un día el Señor los pondrá a la izquierda y les dirá: apártate de mí, maldita iglesia falsa, al fuego eterno. Eso es lo que escucharán todas las iglesias que hemos enumerado antes. ¿Somos radicales? Sí, pero la Biblia es radical, el Señor es radical y el verdadero celo de Dios es radical. Pablo daba testimonio de que había mucha gente religiosa en su tiempo que tenía un celo de Dios equivocado. Pero, afortunadamente, también Pablo, por medio del Evangelio, generó personas con un celo de Dios acertado. Así hacemos nosotros también, estimado oyente. Un día teníamos celo de Dios equivocado y ahora tenemos un celo de Dios acertado. Porque solo el Evangelio produce un correcto celo de Dios. Pasemos ahora al análisis y comentario del segundo pasaje de hoy. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Dice: ustedes han creído el testimonio que les he dado. Aquí Pablo está hablando del testimonio de su conversión que un día compartió a los tesalonicenses. Cuando analizamos el testimonio de conversión de alguna persona en la Biblia, lo primero que notamos es que siempre hay dos requisitos en su testimonio de salvación, porque ese es el modelo bíblico. La semana pasada en el canal hemos hablado precisamente en el caso de Abraham, que su testimonio de salvación tenía esos dos requisitos universales. Hoy, en el caso de Pablo, también vemos que su testimonio de salvación también reunió los dos requisitos para salvarse. Y eso lo puede ver usted más extensamente en un vídeo que tenemos en el canal titulado Pablo, que se lo dejamos abajo en la descripción del vídeo. Para que un testimonio sea un verdadero testimonio de salvación, debe tener los dos requisitos bíblicos que siempre decimos en cada mensaje.
Hay muchos testimonios por ahí, estimado oyente, muchos testimonios de personas, pastores, cantantes, hasta políticos y actores de cine que cuentan su testimonio como testimonios de conversión, pero son todos falsos, son solo experiencias personales, algunas de carácter especial pero falsas, testimonios vividos en situaciones agónicas, en accidentes. Otras son experiencias místicas, religiosas o simplemente emocionales, pero no son verdaderos testimonios de salvación. Pablo nos dice aquí que él compartió su testimonio de conversión con los tesalonicenses, y ese testimonio de Pablo tiene dos características bíblicas cuando lo estudiamos en la palabra de Dios. Primero, el libre albedrío de Pablo, y segundo, los dos requisitos de salvación. A lo largo de nuestra vida pastoral, hemos hablado con miles de personas a las cuales les preguntamos siempre: cuéntenos su conversión. Y en el 99% de los casos, esos testimonios de conversión son todos errados. Son testimonios que ellos toman como conversión, pero no son conversión. Aún en esta semana misma, varias personas nos han contado su testimonio de salvación, y les hemos tenido que decir que su testimonio no era correcto. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema, estimado oyente? Por ejemplo, cuando alguien dice: yo he dejado la iglesia tal para ir a la iglesia cual. Bueno, eso no es conversión. Eso es simplemente salir de un lugar errado para meterse en otro lugar errado. Pero salir de una iglesia no es un testimonio de salvación bíblica. Otros nos han dicho que tuvieron un accidente y en el momento del accidente le dijeron a Dios: «Oh Dios, si me sacas de aquí con vida te serviré por siempre». Pero eso no es un testimonio de salvación, es solo una propuesta egoísta a Dios. Otros dicen: «Pastor, he vuelto a los caminos de Dios, volviendo a la iglesia». Pero eso no es un testimonio de salvación. Otros nos han dicho que han creído en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Y hay muchos de esos en las falsas iglesias bautistas. Pero eso no es un testimonio de salvación. Otros nos dicen: «Yo acepté a Jesús en mi corazón». Bueno, eso es falso. Primero, porque la palabra aceptar no está en el Nuevo Testamento. Y segundo, porque no existe tal cosa como aceptar a Jesús en el corazón. Otros nos dicen: «Yo repetí una oración al pasar al frente». Bueno, más de lo mismo. Todo esto es un error, es falso. Otros nos han contado que han llorado cantando una canción en su iglesia porque les decían que ahí estaba moviéndose el Espíritu de Dios. Pero lo único que se estaba moviendo eran las emociones por culpa de los músicos manipuladores. Pero eso no es un testimonio de conversión. Otros nos han dicho que se han convertido porque un día se pusieron a leer la Biblia. Pero leer la Biblia no es un testimonio de salvación. Leer la Biblia no salva a nadie. Otros, como algunos cantantes que hacen llover café del cielo, dicen que un día recibieron a Jesús en su corazón y ahora tienen una relación personal con Dios. Pero este famoso cantante es uno de los mayores cantantes engañados y engañando en toda Hispanoamérica. Cuando leemos el testimonio de Spurgeon, por ejemplo, el calvinista, vemos que ese no fue un testimonio de conversión. Todo el mundo endiosa a este hombre, pero este hombre es un perdido. Primero porque es calvinista, pero a eso hay que añadirle que él dice que se convirtió por medio del pasaje de Isaías capítulo 45 versículo 22. Pero ese pasaje es para Israel, no es para la iglesia ni para los gentiles, y en ese pasaje no se está hablando de salvación espiritual del alma, porque el contexto de ese pasaje es toda la nación de Israel, que debía ver a Dios como su salvador de los enemigos en las batallas. Ahí no se está hablando de salvación espiritual, por lo tanto, Spurgeon tuvo un testimonio errado de salvación, basado en un pasaje errado, y es un hombre perdido porque no cumplió los dos requisitos de Marcos capítulo 1 versículo 15. Sin embargo, hay miles de personas que siguen a este falso predicador calvinista. Y Calvino es otro ejemplo. Calvino ni siquiera tiene una sola narración de testimonio de conversión. Sin embargo, lo siguen millones de personas. Le pregunto a los calvinistas siempre lo mismo: ¿dónde está el testimonio de conversión de Calvino? ¿Dónde?
También podríamos analizar los testimonios de los santos católicos que pasan por santos, pero nunca fueron santos ni salvos, ni tuvieron nunca un testimonio bíblico de salvación, solo fueron religiosos. Podríamos hablar también de Elena de White, una perdida que nunca tuvo conversión y es la líder de los adventistas. O quizás podríamos analizar el testimonio falso de José Smith, el fundador de la secta de los mormones. O hablar del testimonio de cualquiera de los líderes pentecostales fundadores de ese movimiento carismático, carnal y falso. En fin, con esto demostramos que las modernas iglesias de hoy están fundadas sobre testimonios falsos de conversión de sus líderes. Miles de personas están creyendo que su testimonio de salvación es correcto, creyendo en su testimonio con todo celo, pero son falsos testimonios de conversión porque no tienen los dos requisitos bíblicos de salvación según el modelo universal de Marcos capítulo 1, versículo 15. Aprenda bien esto, estimado oyente. Todo testimonio que no tenga los dos requisitos cumplidos de Marcos capítulo 1, versículo 15, no es un testimonio de salvación, es un testimonio de perdición. Pregúntele a su pastor que le diga cómo ha sido su testimonio de conversión. Sea valiente, estimado oyente, pregúnteselo. Todo testimonio que no tenga Marcos 1.15, como dijimos antes, no es un testimonio de conversión. No hay salvación ahí. Solo hay religiosidad, hay sensacionalismo, hay emocionalismo, hay perdición. Analice el testimonio de conversión de su líder, sea valiente, pregúnteselo y verá que ninguno es salvo. Todos le dirán cualquier cosa menos el cumplimiento de los dos requisitos de Marcos capítulo 1, versículo 15, mandados por el mismo Señor Jesús como condiciones para entrar al reino. La cosa es grave, estimado oyente. Por eso hemos tocado este tema hoy. Porque todo el mundo asume que su testimonio es testimonio de conversión verdadero. Pero cuando uno analiza las conversiones, vemos que no son conversiones, son solo experiencias religiosas que el enemigo les ha hecho creer que son conversiones. Así que, estimado oyente, ¿qué testimonio de conversión tiene usted? Es más, si usted quiere, filtramos su testimonio a ver si es salvo. Escríbanos al correo del ministerio, cuéntenos brevemente su testimonio de conversión y con gusto le ayudamos a ver si usted en verdad se ha convertido, es salvo y tiene un verdadero testimonio bíblico de salvación. Si quiere, le ayudamos. No se juegue la eternidad porque un simple pastorzuelo o una víbora pastora o un necio sacerdote católico o un engañado rabino le diga que usted es salvo. Por bautizarse, por pertenecer a su iglesia, o por hablar en hebreo, o hablar en lenguas, o por sentir el fuego de Dios en su corazón, o por aceptar a Jesús, o por 1000 cosas más erradas. Nada de eso es un testimonio de salvación. Por eso, el tema de hoy es tan importante. Entonces, pastor, ¿cómo es un verdadero testimonio de conversión? Bueno, precisamente, a continuación, antes de terminar el mensaje, le diremos cuáles son los pasos de un verdadero testimonio de salvación. Bien, llegados entonces ya al final del mensaje, solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que debemos llegar siempre para tener un verdadero testimonio de salvación. Para que usted sea perdonado por haber tenido un celo de Dios religioso y falso. Para que usted sea perdonado de haber empleado años de su vida en una iglesia errada. Para que usted tenga un verdadero celo de Dios correcto. Y para que usted tenga un verdadero testimonio de salvación, para todo esto, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que manda el Señor Jesús a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito de un verdadero testimonio de salvación es el arrepentimiento. El arrepentimiento es humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus pecados cometidos en el pasado y luego abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Ambas cosas son el arrepentimiento, reconocer y abandonar.
El segundo requisito para un verdadero testimonio de salvación es creer el Evangelio. El Evangelio es lo que sucedió en la cruz. En la cruz, el Señor Jesús recibió la justicia divina que usted merece recibir por sus delitos, por sus pecados. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús, caída desde el cielo, es el Evangelio. Por lo tanto, usted no solo debe reconocer sus pecados, sino que también debe apropiarse por la fe de esa justicia caída en la cruz. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario para hacer suya esa justicia caída sobre el Señor Jesús, eso es creer el Evangelio, el segundo requisito de un verdadero testimonio de salvación. Por lo tanto, como en cada mensaje, invitamos una vez más a todo oyente a que vaya a su habitación y allí, en la privacidad de ese lugar, de rodillas si su salud se lo permite y descalzo en señal de reverencia ante Dios, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca los dos requisitos jurídicos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15 y que le hemos descrito antes, y entonces usted tendrá un verdadero testimonio de salvación. Cualquier otro testimonio que le enseñan en esas iglesias de hoy, que no incluya Marcos capítulo 1 versículo 15, es un celo de Dios falso y un testimonio de conversión falso, que conste en acta. Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos hoy de forma especial y enfática invitarle, estimado oyente, estimado seguidor, estimado simpatizante del canal, queremos invitarle a colaborar materialmente con el canal para que podamos seguir difundiendo la verdad. Sin medios no se puede difundir la verdad. Por ahí se hacen montones de maratónicas para recaudar dinero para iglesias falsas, para pastores falsos, para sostener ministerios falsos, para sostener emisoras de radio falsas, para comprar edificios o comprar emisoras falsas que difunden la mentira y la gente da dinero. Por ahí se recaudan millones de dólares con facilidad para campañas políticas que no valen de nada, porque eso es tirar el dinero. Porque la política no cambia nada, no cambia la sociedad ni cambia a los hombres. Lo único que cambia a los hombres y a la sociedad es el Evangelio, no un político ni la política. Pero para difundir el Evangelio necesitamos medios, estimado oyente. ¿Por qué no dar su apoyo al Ministerio Tinajas que enseña la verdad pura para que podamos ayudar a la gente? ¿Por qué no dar su ayuda para que enseñemos el verdadero celo de Dios y el verdadero testimonio de salvación? El Ministerio Tinajas es un ministerio pequeño pero único, que con poco está haciendo grandes cosas en la red, pero con más medios podríamos hacer mucho más si usted diera su ayuda a este canal. Piénselo. No gaste el dinero en vanidades, estimado oyente. No compre lo que no necesita. Ahorre el dinero o déselo al Ministerio Tinajas. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene las varias formas de hacer su envío. Muchas gracias anticipadas. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad radical del tema de hoy, con el verdadero celo de Dios. Quien les habla, el pastor baptista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.